primero, yo a Pablo lo había leído, obviamente, y lo había escuchado antes, pero no lo conocía personalmente. Creo que además no teníamos demasiadas posibilidades de cruzarnos si no hubiera sido en la tertulia, porque uno de los problemas que tiene la sociedad moderna en general, no solo la uruguaya, es que no es solo en las redes que hay burbujas en la realidad donde no nos cruzamos, no nos conectamos. Y la tertulia lo que permite, entre otras cosas, es una transversalidad donde están expresadas prácticamente todas las ideas y de una manera calificada además y con fuerza. Y bueno, yo el primer día nos conocimos. Pablo es el prototipo del empresario poderoso, claramente, hasta cómo se peina y cómo se viste. Y a mí lo que me impresionó desde el primer día, creo yo, es que es una persona muy firme en sus convicciones, que la defiende con muchísima fuerza, pero además con mucha preparación. Eh, yo me acuerdo que le dije a una compañera que tenía que venir a debatir sobre un tema X, no importa cuál, le digo, tené cuidado en pensar que vas a debatir con un conservador que no entiende nada, porque si vas así vas a quedar revolcado. Y creo que yo respeto mucho las convicciones y respeto mucho la inteligencia. La inteligencia que no se mide solo en leer libros. Creo que no es preciso aclarar eso. Hay muchas maneras de inteligencia y de conocimiento, no solo la acumulación de libros leídos. Y creo que Pablo es una persona muy inteligente, muy capaz en lo que hace, sin ningún lugar a dudas, pero que es una persona muy firme en la defensa de sus convicciones y además capaz de citar a la vez a Kant, a Hayek, pero a Simone de Beauvoir, con autoridad y además no por haberla leído el día anterior. Y además de eso, descubrí después, porque de verdad que sí se construyó una amistad, hay mucho más que respeto. En general, con todos los que participamos en la tertulia hay respeto, con todas y todos. Pero en el caso mío y de Pablo, que no es el único que me ha pasado en la tertulia, después podremos conversar más, pero quizás era el más inesperado, yo creo que no tanto para mí como para todos los demás. Muchos de mis compañeros se asombran de que yo les diga que me dicen, bueno, ¿te llevas bien con Pablo Carrasco? Le digo, no, no me llevo bien, somos amigos, ¿no? Y dice, pero ¿cómo puede pasar una cosa así? Y sí, somos amigos. Y creo que primero porque tiene un gran corazón, y lo demuestra en la práctica, además, no solo de boca, y además porque somos uruguayos. Y creo que el ser uruguayos, a pesar de que él es blanco, nacionalista, ruralista, y yo soy comunista, es toda una seña de identidad. En una charla que después Romina va a contar en la casa de Pablo, él me dijo eso, me dijo, me parece que sos un comunista raro. Le digo, es que el problema es que además de ser comunista soy uruguayo. Y me gustó mucho en saber o percibir que no precisé aclararle más nada. Con eso alcanzó. O sea, porque él me miró y me dijo, eso quiere decir muchísimas cosas. Sí, muchísimas cosas. Y creo que en el caso de él es igual, y es una persona de la que siempre se aprende. Siempre. Aún en la discrepancia más absoluta, se aprende siempre. Vale la pena siempre leerlo y escucharlo. Esa es la presentación que haría. Qué Wow. bueno, qué bueno. Quiero ver a Pablo fardando ahora eso, ¿eh? Yo que le iba a decir de todo, ahora voy a tener que cambiar el speech. Retruco viene ahora. Rebobiná. No, es un crack este Gabriel. Primero, Gabriel es una persona que le ha tocado una vida durísima, digamos, en esa amistad nos conocemos mucho más dura seguro que la mía, y seguro que mucho más dura de varios que estamos acá. Así que eso, él se ha forjado en el duelo, en el dolor, en la lucha, y su historia personal tiene un peso brutal sobre pues, su posición en la vida, ¿no? Pero ahora, sacando de esto así tan
tan señorial, imagínense de que en algún momento le tuvo que decir a sus padres que se había hecho comunista, así que ya el principio debe haber sido duro comunicarle eso a tus padres, ¿no? Y después, lo que tiene Gabriel, por eso es un comunista raro, que es un comunista bueno, es decir, tiene corazón. Y es como que seas vegetariano, es una cosa rarísima. Es casi un ser humano. Es casi un ser humano. Entonces, yo les voy a clasificar los personajes de la tertulia de derecha a izquierda, ¿está bien? Después hay otros cortes, pero esas son las tribus a las que para mí pertenecen los que van a la tertulia. Si empiezo por la derecha, yo me pongo a la derecha, como dice Gabriel, en la pared, ¿no? Me pongo como liberal totalmente ideologizado. Yo, si estoy de acuerdo con una razón que combina con mis fines, y eso me importa un comino quién es el que se equivoca, y me importa un comino quién es el que acierta, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan de mi posición con UPM? No fue fácil, porque, digamos, estaba más solo que el uno, pero para mí era bueno. Así que ahí pongan los ideólogos, los que tienen ideología y se mueven por eso. Después vienen la derecha, que la derecha la distingo porque ya tenés todo un catecismo que no podés cruzar, que a mí no me va, en defensa de las buenas costumbres. Después al medio tenés los hinchas. Los hinchas son los que van a representar a sus fracciones políticas, y medio que no importa exactamente qué fue lo que hizo tu partido, se baja la orden y se dice cuál es la respuesta correcta para la defensa del partido. Eso es abundante en la tertulia para mi gusto, porque esto estamos supuestamente en la intimidad, ¿verdad? Después están, sigo a la izquierda, ¿verdad? A la izquierda están los políticamente correctos. Esos que no tienen demasiada ideología, pero les aterroriza que piensen de que están en contra de algo que hay que estar a favor en estos tiempos. Bueno, eso es, como dice un amigo, el colectivo Ovejas Rojas, ¿no? Esas Ovejas Rojas también está bastante lleno de la tertulia. Y a la izquierda, total, están los ideólogos de izquierda. Y ahí está Gabriel. Y a mí me gusta hablar con esos que tienen ideología. No me gusta, me aburre horrible hablar con los políticamente correctos. Me aburre horrible los que se mueven con un catecismo, digamos, moral que les impide, y me aburre horrible hablar con quien va a defender a su partido de cualquier manera. Entonces, no es casualidad que seamos amigos. Es bastante fácil de entender de que él lo que me va a decir lo piensa, lo que le cuesta, ustedes no se imaginan lo que le cuesta a Gabriel la fidelidad a sus convicciones en su propia vida. Él, si gana el Partido Comunista y llega a la presidencia, él lo echan en un par de meses porque es pésimo gerente de su vida. Porque alguna convicción no se la va a tomar y no le va a ir bien. Así que, digamos, ese es el personaje raro que es Gabriel. Me quedé pensando en lo que dijo Pablo, de que a Gabriel lo primero difícil que debe haber tenido que enfrentar es decirle al padre que era comunista. ¿Cómo fue eso? ¿Tu padre? ¿Qué es políticamente tu padre, Gabriel? No, yo soy comunista desde la cuna, o sea, mi chupete era forma de hoz y martillo. Sí, mi madre es comunista, mi padre es comunista, mis 4 abuelos eran comunistas, mis 5 tíos son comunistas, algunos están en el partido ahora y no, y mis 9 primos son comunistas. Ahí se equivocó, Pablo. Enfermedades genéticas. Pero vale la anécdota para contarla. La conté el otro día en una actividad de los 100 años del partido. Después vamos a hablar más de lo que dice Pablo, que es verdad, que yo creo que no es tan raro que nos hayamos llevado bien. Yo creo que los dos somos políticamente incorrectos, en lo de políticamente correcto que se habla hoy. O sea, no somos de esconder lo que pensamos, en ninguno de los casos. Pero yo me afilié a la Juventud Comunista en la dictadura, y mi padre hacía 5 años que estaba preso. Y yo le tenía que decir en el penal de Libertad, en la visita, que era una visita a través de un vidrio, con 2 teléfonos y con 3 milicos al lado de cada cosa y grabado, que no lo iba a poder ir a ver en los meses siguientes porque
iba a tener líos por la militancia que acababa de asumir, y además tenía 15 años, era para empezar a militar en el plebiscito del 80 por el no. Y no sabía cómo decirle, y bueno, usé una cosa que nos une con Pablo, que es una cosa que nos une mucho, que es el fanatismo de mi padre y de Pablo y mío por Peñarol. Entonces le dije, lo miré. No te quiero más ahora. Lo miré a mi viejo por el teléfono, el penal de Libertad, con los milicos alrededor, y le digo, papá, mira, capaz que en los próximos meses yo no te puedo venir a ver, porque voy a entrar a practicar a las juveniles de Peñarol. Y mi viejo, que me conoce, me cazó en el aire y se le corrían las lágrimas, ¿no? Y para no decir nada me dijo, por favor, tené cuidado. Fue lo único que me dijo, ¿no? No te vayan a lesionar. Y tanto que para cuidar, porque nos seguían después de las visitas, nos seguían a todos lados y todo, efectivamente fui a practicar a las juveniles de Peñarol para despistar, y me echaron por horrible, ¿no? Porque como jugador de fútbol soy un buen dirigente comunista, entonces no quedó. Pero así fue que le comuniqué a mi papá que me había hecho comunista y que estaba militando en la Juventud Comunista. Pero vale la pena porque con Pablo además nos une mucho la identidad con Peñarol, a los dos. Y ahora, antes de seguir con la dinámica de la tertulia y todo lo demás, tomo algo que dijo Gabriel sobre Pablo, cuando dijo, palabras más, palabras menos, que tenía todo el look de uno de los empresarios más poderosos del país, ¿no? ¿Cómo fue que dijiste? Que si uno piensa cómo piensa en los estereotipos, porque los estereotipos están en la cabeza de nosotros también, y se trata de romperlos, ¿no? No vivir con estereotipos, pero los tenemos. ¿Cómo se viste? Y bueno, y se viste con esa camisa, con el pelo como se peina, pero después que lo vi llegar en Vespa y todas esas cosas, ya se me fueron también esas cosas. Ya no era tanto, porque no es el clásico de que va en esas 4x4 que parecen naves espaciales, ¿no? Él no va en eso al programa, ni mucho menos. ¿Cómo estás, Pablo? Se impresiona con poco, de los Gabriel. Empresarios poderosos. No, yo trato también de que, porque después hablaremos de eso, pero tiene sus sacrificios para mí, porque no me gusta ir a discutir un tema sin haberlo preparado bien, y eso en las tertulias de los lunes te implica perderte casi el domingo, digamos, de noche, lo perdés. Pero yo también me gusta mantenerme ahí, porque yo también soy un empresario, digamos, y creo no equivocarme si no soy el único empresario de las mesas, que tienen una mirada seguramente diferente. Digo, nosotros, además siendo empresario rural, la tertulia es muy urbana, muy intelectual y muy urbana, digamos, y seguramente estamos en el peor momento de ese sesgo. Así que, digamos, lo del empresario poderoso me parece que Gabriel se impresiona con poca cosa. Aprovechando lo que decía Pablo recién del sacrificio que le implica los domingos de tardecita, de nochecita, capaz que está bueno que cuenten cómo preparan ustedes la tertulia, todo lo que a veces los hacemos leer, y después que cuenten sus propias estrategias, ¿no? Miden al rival, son de tomar apuntes, ¿no? ¿Les ha pasado de cambiar de idea, de ir con una idea muy firme a debatir y bueno, y ahí sobre la marcha un poco retroceder? A ver de eso, ¿qué nos pueden contar? Sí, la tertulia se prepara mucho. Yo sé que Pablo hace lo mismo, digo, por lo menos en el caso de nosotros dos, y sé que la mayoría. Primero lleva un laburo enorme del equipo de producción de En Perspectiva, que trabaja muchísimo en ver los temas. En el correr de la tarde previa nos preguntan a todos qué temas proponemos y si tenemos temas para proponer, y sobre eso trabaja Emiliano con los compañeros de En Perspectiva para ver efectivamente cuál. O sea, hay un proceso de elaboración previo muy grande. Después nos mandan un material muy amplio, siempre muy amplio, y muy ecuánime además, de temas escritos, de notas, de reflexiones, ¿no?, sobre el asunto, que es un material que tiene casi siempre más de 20 carillas, en el que, para tener una base,
yo lo leo siempre, ese material, desde todos los años que estoy acá, y además intento luego trabajar sobre mis propias ideas sobre ese material, no quedarme con eso. Es decir, agregarle mis propias reflexiones, mis propios materiales, lo que me parece que falta. Hay muchas veces que es difícil encontrar los domingos de noche a alguien dispuesto a atenderte el teléfono para sacarte una duda. Sí. Por lo tanto, yo lo hago de mañana temprano. El lunes a las 7 de la mañana estoy llamando, ya sea economista, ministro, viceministro, lo que sea de la duda que me quedó sobre el tema que está planteado. Y sobre esa base preparo siempre una base de apuntes para llevar las ideas. O sea, lleva un laburo de elaboración de muchas horas, de mucha cosa. Creo que ayuda, obviamente, por lo menos en este caso que estamos hablando, y creo que muchos de la tertulia también, pero en el caso de Pablo y mío, que somos gente que venimos de estar permanentemente informados, o sea, que no accedemos al tema ese día y que traemos un background acumulado que ayuda a tomar posición. Y sobre lo último que preguntaba Romina, a mí yo estaba tratando de recordar, pero sí, los debates de la tertulia son muy interesantes, muy intensos. Yo no me ha pasado de perder completamente mi posición, sobre todo en los temas políticos, pero a veces abordamos temas de divulgación científica, temas internacionales, temas que tienen que ver más con lo social. Recuerdo, por ejemplo, cuando tratamos alguna vez el tema del reclamo que se había hecho durante el gobierno anterior de que los asesores del MIDES le brindaran información a la policía, y yo iba con una postura, y en el debate, en este caso fue con Escriña, creo que estaba el debate, y realmente maticé mi postura en función de los argumentos que aquel exhibió en la mesa, que me parecieron absolutamente de recibo. Yo creo que hay que ir con cabeza abierta para poner. Hay otros temas en los que uno, la posición que tiene, es muy difícil que le haga variar, ¿no? ¿Quién prepara el material de producción, el equipo de producción? Hoy en día es Rodrigo Abelenda, que es el jefe de producción del equipo, es quien se encarga de producir la tertulia, que es el que previamente hace eso que decía Gabriel, ¿no? Llama a todos, les consulta a ver qué temas les interesa, y bueno, y después con Emiliano hace la selección, ¿no? Un poco también a veces, claro, hay temas que todas las mesas y todos los contertulios quieren tratar, entonces también tratamos de que no se repitan, ¿no? El material de antecedentes nosotros lo suministramos como forma de que los tertulianos tengan una base, o tengan más bien un complemento. Porque la hipótesis acá es que los que participan de la tertulia son seres humanos informados. Claro. Son personas que por su actividad habitual, en fin, siguen la actualidad. No es que se van a enterar de un tema porque nosotros les mandemos 4 o 5 notas. O sea, la base es que son personas informadas, pero para no exigirles demasiado, para que no tengan que hacer ellos así una gigantesca búsqueda en la tarde o en la noche, les suministramos, aparte de lo que ellos ya conocen, bueno, algunos elementos de antecedentes. ¿Ustedes sienten que ahora con el tema que ha cambiado la dinámica de las tertulias, se ha perdido un poco de espontaneidad o algo así, por no ser presencial? Hay una parte gestual, que hay una lectura entre líneas ahí que te la perdés un poco. Después, bueno, no está exento de problemas de comunicación, no es infalible, digamos, así como se me cortó un poquito a mí la banda. Pero yo les quería comentar que nosotros recibimos el tema, digamos, se nos preguntan tipo a las 5 de la tarde si tenemos algún tema, y recibimos el tema a 7:30, a veces a las 8. Es decir que... No debería ser tan tarde, pero bueno, a veces pasa. Pero a veces pasa. Entonces, y además allí me parece que les quiero explicar lo que le pasa a Emiliano, que también la dinámica informativa es tan grande que hasta que no termina el día, puede surgir un tema mucho más pesado del que planificamos, y lo planificamos a las 3 de la tarde, digamos. Esto es muy dinámico, y me parece que se reservan esa cobertura, la producción y Emiliano y Romina.
Sí. Entonces, que te arrimen, sobre todo a mí, del material que me mandan, me evitan, por ejemplo, qué dice la oposición, todos los tweets de todos los que comentaron, o qué dice el oficialismo. Toda esa parte de redes sociales que hoy en día es capaz que Qué la bueno fuente número eso. uno, te la resumen. Eso tiene un peso importante. Después cada uno, a mí me parece, lo que dice Rodrigo, puede ser, que sí, puede ser, y lo entiendo perfecto, y es lamentable sería hacerlo, pero digamos, a veces te aportan números, cantidades, antecedentes, por ejemplo, son muy importantes, que en el año tal ya pasó esto y se resolvió así. Ese material es fundamental por el escaso tiempo que uno tiene. A mí, digamos, también les cuento, hay temas de agenda que se llaman y temas fuera de agenda. Es decir, el tema de agenda es comentar algo que pasó, ¿verdad? Hubo un proyecto de ley que desmonopoliza los combustibles. Bueno, ahí salimos a Eso una... quisieras vos. Sí. Yo lo hubiera hecho por decreto, jamás por ley, pero estamos de acuerdo. Esos son temas de agenda que a mí me gustan un poco menos, les voy a decir la verdad, a mí me gustan mucho más los temas fuera de agenda, porque yo siento que hay una diferencia entre ser comentarista de noticias y ser una discusión intelectual de cosas básicas. Y a veces la agenda te lleva puesto y mataron a uno y estamos hablando, digamos, sin demasiada posibilidad de enriquecer a nadie, hablando de qué macana que mataron a uno, ¿no? Ese tipo de cosas. Después yo, digamos, si el tema lo conozco, busco en YouTube polémicas, busco opiniones viejas sobre ese mismo tema en otros países. Si el tema no me lo conozco, me tengo que comer la información porque no tengo cómo hacerlo. Y después, lo que yo me llevo como plan, porque ustedes sepan de que la comunicación de eso que pensás tiene que tener una eficiencia entre la cabeza y la lengua gigantesca, porque son minutos para meter ideas a veces complicadas, pesadas. Entonces, yo les diría que voy y no escucho a nadie. A mí me puede decir cualquier barbaridad, Gabriel, que yo venía a decir esto y lo termino diciendo, porque si no, mi mensaje queda en defenderme. Así que, digamos, capaz que somos muchos, son 4 son muchos, pero ustedes algún día cronometren lo que tienen para decir, imaginen los temas que tienen que meter esos segundos. Así que yo trabajo mucho en la eficiencia de transmitirlo. Yo una aclaración, Emiliano, por las dudas, porque está bárbaro, estos intercambios son fenómenos más, en general se dan por la calle, a mí me pasa por la calle en todo el país, de conversar de por qué no dijiste esto, no estuve de acuerdo con lo que vos dijiste, y que te llaman, hay una tradición de los oyentes de la tertulia y de En Perspectiva de participar mucho, me pasa también en esto. Es bien interesante comentar también cómo varía cuando uno escribe. Yo me paso la vida escribiendo, y cuando tiene que hablar, inclusive cuando va a la televisión, que me pasó después, que es mucho más difícil colocar ideas que en la radio, mucho más complicado. Por lo menos para mí. Pero solo hacer una aclaración. Puede ser que algún contertulio, compañero o compañera haya hecho esa referencia, pero que quede claro que el material base de ninguna manera supedita al debate, ¿no? O sea, Obvio que no. es un material que es una ayuda y en realidad, en general, las opiniones que se vuelcan reelaboran ese material o incluso van por lado completamente distinto a lo que vino el material, y esa es la riqueza. Creo que una de las sorpresas, a veces la comentamos con Pablo seguido, pero con Emiliano a veces, cuando termina eso es lo que se pierde con esto, porque en las tertulias hay un antes y un después, que con esto no se da, que ayuda a madurar los planteos, lo que pasó. Y a veces comentamos que el debate, Emiliano lo conduce muy bien y Romina también, cuando está con nosotros, pero va generando un enfoque que a veces no estaba previsto y que le da un ángulo completamente distinto al tema y que lo enriquece mucho en la cabeza de uno y a uno lo deja más desamparado porque no viene preparado para ese ángulo, por ejemplo. Sí, sí. Y eso sí me ha pasado muchas veces
en temas que parecía que estaban muy trillados, que no había más nada para decir, y sin embargo sale un debate nuevo en el debate planteado, con un enfoque que está muy bueno y lo da esa discusión. Lo da esa discusión. Me parece que era interesante aportar esas dos cosas. Los antes y los después de la tertulia son muy jugosos. Eso es lo que, parte de lo que se extraña, ¿no? Claro, porque por acá es imposible. Pero también es cierto, porque algunos le planteaban el tema me acuerdo que hubo una conversación en algún momento con Emiliano, con Romina, de si eso no estaría bueno pasarlo al aire, ¿no? Y yo creo que si uno lo pasara al aire perdería todo el encanto. Sí, sí. Porque en realidad uno también tiene que tener un espacio donde comentar con total franqueza y tranquilidad. Yo me atrevería a decir que en el caso de Pablo y mío no hay problema, porque en general las cosas que decimos en el coso después las decimos al aire. Pero digo, es claro que hay gente que tiene determinada representación, que no es que lo coarte, pero que le da determinada responsabilidad para hacerlo. O sea, Pablo está claro que no representa al Partido Nacional, representa el pensamiento que expresa el Partido Nacional, pero a su manera. Y yo tengo claro desde el principio, cuando Emiliano me invitó, que yo no iba a la tertulia a defender a capa y espada las posiciones del Partido Comunista, porque si no, no tiene sentido. O sea, para eso escribo los editoriales del Popular. O sea, y vamos a discutir, a pensar, a tener libertad para tirar cosas y a ir un poco más allá de las fronteras a las que solemos ir. Si no, no tiene ningún sentido participar del debate. Y capaz que, a ver si tienen alguna pregunta específica para Pablo y Gabriel, estaría bueno canalizarla ahora, así después los podemos liberar, pobres. Yo solamente quisiera Me preocupa el decir cierre de Gabriel, ¿eh? Perdón que vuelvo a intervenir con respecto al ingeniero Carrasco, que la verdad que muchas veces me genera cierto rechazo a algunas cosas que dice, pero creo que es la oportunidad de reconocerle que tiene la valentía, la claridad de dar, además con fundamento, posiciones que mucha gente que las tiene no tiene el coraje, digamos, de decirla y de enfrentarlo por aquello de lo políticamente correcto. Creo que es un reconocimiento que no es fácil hacerlo por, digamos, alguna diferencias que uno tiene con lo que piensa, pero la verdad que con el tiempo y oyéndolo, en base a lo que lo describía Masarovich, lo he aprendido a valorar enormemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Algo muy breve, por favor. Agradecerle a Emiliano, a Romina y especialmente a Pablo y a Gabriel la oportunidad de verlos, porque una cosa es escucharlos y otra verlos. Como decía hoy Pablo, no ver las caras para mí es terrible, porque considero que los seres humanos nos expresamos mucho, además de con las manos, nos expresamos con la cara. Pero quiero agradecer ahora, porque se los agradezco cada vez que los escucho, la multiplicidad de opiniones. Para mí, a mi edad, encontrar personas que piensan diferente entre sí y que de pronto alguien piensa diferente a mí, poder escuchar que los uruguayos somos capaces de coincidir en un camino de realización, para mí es fundamental. Entonces, escucho con muchísimo placer los programas. Cuando no puedo directamente, voy a la web y disfruto cada instancia. Así que les agradezco ahora el poder crecer con ustedes, a pesar de que ya crecí mucho, pero pienso seguir creciendo, escuchando las conversaciones y los argumentos que realmente me hace sentir feliz de ser uruguaya. Muchas gracias. Quería recalcar un poco lo mismo, o sea, se me adelantó Sonia, lo que iba a decir, que precisamente la tertulia quizá refleje el ser uruguayo, ¿no? Basta cruzar el Chaco e imaginarse una tertulia allá, lo que sería. Y felizmente en esta semana tuvimos una muestra de eso mismo en el Senado de la República, de la cual creo que todos los uruguayos nos sentimos congratulados, y bueno, eso es lo que refleja la tertulia,
Y yo peco a veces de ser un poco intolerante, pero después de lo que dijo Gabriel de ti, voy a tener otra tolerancia contigo. ¿Conmigo o con...? Viste, Pablo, te estoy ligando, consiguiendo Pablo. amigos, Pablo. Sí. Soy menos popular que el sindicato anestésico quirúrgico. Yo quería decir, antes de darle a Pablo, contar primero una anécdota para compartirla. Creo que estos intercambios vienen bien y que además después se van acomodando y que habrá que ver si ustedes lo que quieren es un intercambio entre los tertulianos para profundizar los debates o hacernos escuchar lo que ustedes quieren y preguntarnos, que las dos cosas son válidas. O sea, es bárbaro, no hay ningún problema. Vuelvo a decir, además, los oyentes de la tertulia y de En Perspectiva, a mí me pasa también en el Popular, se sienten muy dueños del producto, lo que es una maravilla. Entonces te reclaman. No es que sea una audiencia pasiva. No importa si hay estos mecanismos que son bárbaros. Nunca fue pasiva la audiencia de En Perspectiva de la tertulia. O sea, te encuentran por la calle, en un restaurante, en un bar, en el supermercado y siguen la discusión, ¿no? A favor y en contra, y está muy bueno. Pero decir dos cosas. Yo creo que el valor de la tertulia es la tolerancia, la multiplicidad, la pluralidad, y también que no se dejan de decir las cosas. Porque si la pluralidad es para hacer un empate a cero, donde busquemos el mínimo común denominador y no arriesguemos nada, en realidad no se busca. Y en realidad se arriesga, se dicen cosas, y además está bueno que ustedes piensen que también lo que se dice allí es un lugar de mucha repercusión. O sea, tiene consecuencias. No es gratis decir las cosas ahí. No. O sea, nos ha pasado en repercusiones con ministros, con gente del gobierno, del color propio y del color ajeno, y también con parte del movimiento sindical o parte de la izquierda que se enoja con lo que decís. O sea, no es que lo que digas es baladí. Y lo último para decir que uno comparte la alegría con Pablo de cómo discute las cosas. He aprendido un montón de ganadería. No saben la cantidad de videos que he mirado sobre las nuevas técnicas de ganado. Impresionante. ¿Y Pablo habrá aprendido algo de marxismo? No, sí, sabe. Y yo le he tirado algunos libros. Tenemos pendiente un debate sobre libertad e igualdad, las dos grandes corrientes filosóficas de la humanidad. Yo me leí un libro de Tomás Piketty de 1000 páginas para prepararme y para estar a la altura del compañero Carrasco. Y además de eso, decirles que Pablo me hizo una calificación. A mí me han dicho de todo. Imagínense lo que no me habrán dicho en asambleas sindicales, asambleas estudiantiles, polémica con las patrones, de todo. Ahora, que era más venenoso que sopa de murciélago, no me lo habían dicho nunca en mi vida. Es una caracterización personal que yo guardo con muchísimo cariño, ¿no? Porque de verdad, o sea, era imposible tóxico. contestar. Aprovecho porque Romina nos había pedido alguna anécdota también, y les cuento una que solo mi señora conoce, que es, en algún momento yo me crucé en una charla allá por Flores con Gabriel Odone, ¿verdad? El economista de CPA Ferrer, socio, el tipo que está más cómodo que un 5-0, ¿verdad? Y bueno, intercambiamos los teléfonos, y me quedó, lo puse como Gabriel Odone al número de Gabriel Mazarovich, ¿verdad? Entonces, los mensajes que yo recibía eran de Gabriel Odone con unas problemáticas. Digo, pero este loco está lleno de guita, ¿qué problema puede tener? ¿Y qué me consulta a mí de sus dramas del corazón? Y, bueno, así que me costó mucho hasta que algún mensaje de Gabriel me dio la pista que era él. Y pasé mucho WhatsApp diciendo, ¡pa! ¡Qué cagada! Otra cosa no podía decir, porque no sabía cómo ayudar a Gabriel Odone, ¿entendés? Y en realidad estaba hablando con Gabriel Mazarovich, así que esa era mi anécdota, digamos. Tremendo, me confundiste con CPA Ferrer. Increíble. Yo dije, no pensé que era tan comunista Gabriel Odone, ¿no?
Bueno, creo que hay una mano levantada y con ella cerramos, entonces con ella vamos levantando. Quería hacer un comentario. Sí, adelante. A mí me hubiera gustado poder hacerle alguna pregunta a Pablo y a Gabriel, porque particularmente los dos me parecen personas muy excepcionales en cuanto a que Pablo es, yo tal vez, el único liberal que he escuchado hablar públicamente. Y Gabriel es un comunista especial, entonces, digamos, muy, muy agradable, muy, muy claro en sus ideas. Entonces me hubiera gustado poderle preguntar a Gabriel cuál es su concepción de lo que es el comunismo, ¿tá? Porque nunca lo escuché en realidad. Es decir, él se define como comunista, pero me gustaría que él pudiera expresar qué tipo de sociedad le gustaría vivir. Y a Pablo me gustaría preguntarle si conoce algún otro liberal en el Uruguay. Este puede ser un buen cierre. Este sí puede ser el no, Pablo, contestá vos primero, porque yo para explicar el comunismo preciso más o menos otra como esta. Mira, Carlos, primero no tenés por qué ofenderlo a Gabriel diciéndole comunista. Tratarlo con más respeto, ¿tá? Y segundo, digamos, bueno, creo que el más liberal yo tengo tengo un hijo absolutamente formado, inteligentísimo. Creo que Pablo Caputi es un liberal cinturón negro. Connie es un liberal cinturón negro, pero con problemas para mí de comunicación. Es una máquina de decir adjetivos. Demasiado efusivo. Exactamente. Y eso a veces te puede alejar. Yo creo que es yo siento que nos han, perdón la palabra, nos han cagado a pelotazo en la batalla cultural los que están del otro lado, y la han ganado en buena ley, porque nosotros hemos sido absolutamente omisos. Claro. Y yo veo una enorme resistencia, de mis amigos que son mejores que yo, pero por lejos, que podrían hacer aportes, pero no, ¿sabés qué? No hagan olas. A mí, yo tuve que pensar mucho qué hacía. Yo tengo una empresa, vendo confianza, venir a tener una posición que a mí es ideológica, no es política, pero igual, digamos, sos blanco, ¿viste? Y yo que soy del frente, ¿qué hago? Que no pienso trabajar contigo. Es decir, ese riesgo lo tenía. Pero si yo podía demostrar que lo mío era bastante honesto y que lo único que yo quisiera hacer es que todo lo que estamos mirando todos los días, todas las personas, lo encajemos en un paquete que puede ser el comunista, o lo encajemos en un paquete que puede ser el liberal, porque me parece que nosotros debemos ayudar a pensar, no ser comentaristas de agenda, tenemos que ayudar a pensar. Nosotros estamos, yo de todo, creo que es muy difícil, pero yo lo que creo que la tertulia, lo que más está en deuda es con el nivel de sus tertulianos, o sea, empezando por mí, yo no con esto lo digo de los demás, digamos, pero está todavía lejos de ser los intelectuales de Sorocabana que no les afectaba la agenda y que te daban el mapa del tesoro y para que vos fueras ubicando todo lo que mirabas en una ruta o en la otra. Pero ese es el papel de los intelectuales, es darte la ruta para poner los casilleros, clasificar los hechos con una lógica o con la otra. Y entonces en eso creo que tenemos que mejorar, y yo aspiro que alguien más me acompañe, porque realmente no hay casi nadie hablando. Se requiere de mucha capacidad intelectual para defender el liberalismo. Es muy difícil. Pero por eso Gabriel es comunista. Yo creo que contigo alcanza, Pablo, igual, que no vengan más, a ver, me parece que... Bueno, pero me gustaría poder, no sé si en este programa, pero me gustaría poder escuchar a Gabriel, a ver que explique qué significa ser comunista, porque la verdad es que nunca lo pude hacer, yo escucho sistemáticamente las tertulias que están ustedes, y sé que sos comunista, pero no sé qué es lo que querés. No, pero la pregunta es interesante porque en algún momento se puede hablar de estas cosas, en vez de hablar justamente de coyuntura, ¿no? de noticias. Está claro Sin que duda acá hay un tema. Pero a ver, Gabriel, tenés 30 segundos.
Gracias, Emiliano, por la generosidad. 30 segundos. Yo vuelvo a decir, además, yo me formé en la tertulia que había un reloj de arena. Que se ponía el reloj de arena y se daba vuelta y se ibas viendo el tiempo en el que el relojito de arena iba terminando. Era tremendo. Y serás viejo, ¿no? Éramos... se descubrió el reloj común, digamos. Sí, ahora hay reloj digital y todo, en la tertulia estamos bárbaros. Sí, pero había un reloj de arena que era precioso. Pero yo, primero reiterar, yo creo que con Pablo estamos completos para el liberalismo, no precisamos más, porque además yo salgo de ahí y me toca Connie Hughes, o sea, yo estoy completo en el debate. Los tengo todos para mí, es como un imán. Pero no, mirá, para darte un dato, a mí me hicieron una entrevista, yo creo que es un debate muy interesante de plantear el comunismo y el comunismo hacia adelante, hoy qué es y el comunismo hacia adelante. Es más, el Partido Comunista está cumpliendo 100 años ahora y estamos en un esfuerzo por pensar primero nosotros hacia adelante también, y qué significa hacer eso y para qué. A mí me hicieron una entrevista cuando todavía estaban Emiliano y Romina en El Espectador, en un programa que se llamaba Aguantando los Trapos, era el segmento se llamaba así, y me hicieron una entrevista como de 20 minutos sobre qué significaba ser comunista, que es la única vez que me ha tocado en un medio de comunicación así grande, abierto, explicarlo. Creo que anda colgada por ahí, porque la escucharon, mirá, te cuento que la escucharon en una universidad de México, y me llamaron de la Universidad de México para que explicara lo que era el comunismo a partir de ese programa, fíjate tú. Qué país generoso, ¿no? No, tremendo. Yo sigo. Vos no te descuides que capaz que te afilio, tenés cuidado, Pablo. Pero mirá, lo que a mí me parece que primero, me parece que yo te iba a hacer un antecedente interesante para decir, y después decirte 3 ideas sobre esto, que obviamente en 1 minuto y medio es imposible, pero de la relación mía con Pablo y de la convicción del comunismo y todo, yo me vino a la cabeza ahora escuchándolos a ustedes, escuchándolas y escuchándolos, una definición que hacía Juan Gelman, que a mí tuve el privilegio y el honor de ser su amigo, solo por el hecho de haber participado en la investigación para encontrar a su nieta, que a él le preguntaron sobre su poesía, él era comunista también, y sobre su poesía, por qué no era toda ideológica y por qué escribía de amor y de todas las cosas, y le dijo, es que es un error pensar que la ideología es el 100% de la personalidad de un ser humano. Y agregaba, el ser humano cuya personalidad esté determinada 100% por su ideología tiene una muy pobre personalidad. Y me parece una reflexión súper interesante para cualquier ideología, en términos generales. Yo creo que nosotros tenemos en el caso del comunismo dos o tres cosas importantes. Hay un componente teórico, utópico, de lo que significa el comunismo. Hay una práctica social en el conjunto de la humanidad con luces, con muchas cosas heroicas que reivindicamos y con tragedias y con horrores de las que nos hacemos cargo, además, y hay una perspectiva futura. Si vos me preguntás por qué soy comunista, y bueno, yo soy comunista porque creo que la humanidad, que el capitalismo no es el fin del desarrollo de la humanidad. Creo que la vida, me pareció una cosa muy cómica con Ramela que me decía Mazarovich, me dijo una vez en la tertulia. Me dijo, usted que tiene tanta información y que conoce tanto y que leyó tanto, ¿cómo puede defender el comunismo? Y yo le contesté, Ramela, usted que es abogado de empresa, tiene tanta información financiera y todo, ¿cómo puede defender el capitalismo? No. Entonces, a mí me parece que yo creo en la superación de este estadio de desarrollo de la humanidad y creo en una sociedad en la que Marx la definía. Te voy a dar 3 definiciones. La sociedad de los productores libremente asociados, decía Marx, que es bien interesante. Lenin le decía a la sociedad de los cooperativistas cultos, los que plantean una serie de problemas, porque los cooperativistas son complicadísimos y encima cultos, imagínate los líos que va a traer eso. Y la tercera definición es la de Rosa Luxemburgo, que decía una sociedad en la que seamos
socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Pero el problema es que en el camino hacia eso se han hecho muchas barbaridades, porque nosotros los comunistas que proponemos la disolución del Estado, construimos sociedades en las que el Estado se hipertrofió. Y tenemos que responder por qué pasó eso. ¿Cómo es el problema en esa discusión? ¿Qué es lo que estamos proponiendo construir? Y lo otro que me pareció interesante, Carlos, ¿verdad? Carlos, porque no veo bien ahí. Carlos. Es un debate interesante de sostener, es qué significa ser comunista en Uruguay. Nosotros somos comunistas raros, como decís tú, que algunos compañeros del movimiento comunista internacional nos consideran patrinqueros y reformistas porque planteamos avanzar en democracia y consolidar la democracia. Y me parece que tiene que ver con el desarrollo de lo que yo le decía el otro día a una persona que me entrevistó. Le digo, sí, cumplimos 100 años. Ahora, 50 años de esos 100 años, además de que tuvimos presos en las dos dictaduras, en la de Terra y en la fascista, además de un montón de cosas que marcan eso, yo no le pongo apellidos, por ejemplo, a la democracia. O sea, yo en realidad me hice comunista en 1980 para luchar por la democracia. Porque era un lugar, la Juventud Comunista, donde se combatía contra la dictadura por construir la democracia. Es distinto a lo que significa en otros lugares. Pero además, 50 años de esos 100 los pasamos en unidad con otros. Cosa que no es común. Y eso te modifica mucho, te cambia mucho las cosas para bien, para bien. Entonces, sé que te doy puntitas nomás, Carlos, que vos pensabas una cosa mucho más profunda, pero son puntitas distintas que me parece que ayudan un poco a definir la identidad y que hacen, por ejemplo, que yo no me imagine jamás una sociedad con partido único, ni una sociedad donde el rector de la universidad lo elija el comité ejecutivo del Partido Comunista, o una sociedad donde... No, yo no me imagino eso, no lucho por eso, no quiero eso, ni para mi país ni para el mundo, y sé que eso tiene diferencias con otros compañeros. Sí tengo la línea de definición de que quiero terminar con la explotación y construir una sociedad donde no sea necesario venderte en tu fuente de trabajo para poder vivir. Da para horas. Te tiro titulitos que se me ocurrieron ahora muy sobre la marcha, Carlos. Está bien, está bien. Yo creo que la confusión que tengo yo la tiene todo el país. No, tú lo que estás diciendo ahora no coincide para nada con la imagen que uno tiene de lo que es el comunismo, ¿no? Bueno, vamos levantando, ¿viste? Vamos levantando. Mirá, Carlos, mirá, mi amigo Pablo dijo en una charla empresarial que me mandó el coso para que yo escuchara, que innovar era ver de manera distinta los que todos ven de otra forma. Y dijo que cuando él había armado su empresa, porque a él la Tosa lo dejó sin laburo y tuvo que armar una empresa grande, que quería ser grande porque a los que son grandes le pasan cosas. Son dos frases que yo anoté de esa charla de YouTube. ¿Viste cómo te miro y te saco apunte, Carrasco? No es que sea casualidad. Qué masoquismo, Dios mío. Lo que digo es que el Partido Comunista de Uruguay, tiene una historia muy grande, que está bueno comentar, pero además está experimentando un proceso en el que, con mucha modestia y humildad, he participado con mucho esfuerzo, con muchísimo esfuerzo, estos últimos años, en el que está abriendo sus vinculaciones de nuevo con el conjunto de la sociedad y creciendo mucho, y eso hace también que, por lo menos en el terreno político, lo que en definitiva se refleja en el terreno de las ideas, vos tengas propuestas distintas y que la sociedad te mire distinto. Creo que en estas últimas elecciones empezó recién a reflejarse cómo la sociedad nos mira distinto. Nótese que en el Paraíso en la Tierra de Gabriel, nombra que no haya que venderse, que seas emprendedor, digo yo, que sean libres, que capaz que es el debe mayor que ha tenido la puesta en práctica,
y que no haya estado. No me puedo sentir más identificado. Es un gemelo. Viste que te voy a afiliar, Pablo. Ustedes son gemelos. Quiere llegar a Argentina pasando por el Polo Norte y después llegando a Buenos Aires. Y yo quiero cruzar el Río de la Plata. Esa es la diferencia, pero el campo es lo mismo. Está buenísima esta parte de la conversación y trae un aprendizaje también. Capaz que esa pregunta pudo haber sido la primera, ¿no? Podemos haber empezado todo esto hoy por ahí. De repente se puede hacer una siguiente instancia de un encuentro así, pero entonces arrancar donde terminamos con este. Eso, ahí está. Preguntarle, pero pagaba 1.05, la pregunta era preguntarle a Gabriel cómo es ser comunista. Era ese gran tema. Para eso le pedimos a la producción que nos mande material. Claro. Bueno, bárbaro. Yo tengo los 55 tomos de las obras escogidas de Lenin, si quieren las pongo en PDF para empezar. Sí, podemos pueden poner algo, en el baño mientras la van leyendo de a poco. Podemos hacer algo mucho más ambicioso. Podemos hacer algo, ahora pensándolo, creo que podemos terminar esta reunión con una idea potente. Hacer que esto haya sido un ensayo, que esto haya sido un calentamiento, y terminar armando esto una noche en un teatro, en un auditorio, cuando se pueda juntar gente, cuando no haya tantas restricciones, ¿no? Me parece que puede estar muy buena, muy rica esa conversación. Pequeñísimo comentario, pues estamos repasados de hora, Emiliano. Sí. Esta es una herramienta que se va afiatando, porque si comparamos este Zoom con el primero, este fue mucho más dinámico y mucho más participativo. Quiere decir que nos vamos adecuando a la herramienta. Bueno, entonces, una palabra, debate entre Pablo y Gabriel. Sí, un debate, un diálogo, no sé cómo llamarlo. Piensan lo mismo, no hay debate. No, sí, Están de acuerdo los dos. Sí, miren, déjenme un segundo nada más antes de irse para mostrarles. ¿Viste? Como buen comunista se va a quedar con la última palabra, Pablo. Este es el que estoy estudiando para discutir con Pablo sobre el tema de la igualdad y la libertad. Así que me lo regalaron de Navidad y yo estoy trabajando. ¿Te imaginas lo apasionante que va a ser su para debatir con Pablo? Bueno, muchas gracias a todos, entonces. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. A los que se ayudaron, participaron, gracias a los que hicieron las preguntas y los comentarios que vinieron también. Y por supuesto, en primer lugar, gracias a Pablo y a Gabriel, que aceptaron la invitación de meterse en este baile, ¿no? Disculpen a Emiliano que les cobra por traernos a Gabriel y a mí, ¿no? Nos hace pagar una cuota y después trae a Gabriel a mí, digamos, ya lo mejoraremos. Es tremendo. Yo creo que Emiliano se va a resarcir y les va a mandar un bombón, aunque sea o algo, porque después de esto pagar... Este mes le devolvería la cuota, yo este mes le devolvería la cuota. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Chao. Gracias a todos. Para todos. Gracias. Nos reencontramos mañana. Chao, chao. Chao.